La niña de Huelva que conquistó el mundo. Nadie podía imaginar que detrás de la sonrisa radiante de aquella niña andaluza que corría descalza por las playas de Punta Umbría, se escondía una fuerza indomable, un espíritu de lucha que desafiaría las probabilidades y convertiría a una joven española en leyenda viva del bádminton mundial. Carolina Marín, nacida el 15 de junio de 1993 en Huelva, parecía predestinada a romper moldes desde el primer día que tocó una raqueta. Pero lo que nadie vio venir fue que aquella ascensión meteórica, marcada por la gloria y las ovaciones, estaría también envuelta en un dolor profundo que terminaría marcando su vida y la de su familia. Su historia comienza en un modesto barrio onubense. Sus padres, Gonzalo Marín y Toñi Martín, eran personas humildes, trabajadoras, que siempre soñaron con darle a su hija las oportunidades que ellos nunca tuvieron. Desde pequeña, Carolina demostró una personalidad explosiva. Era determinada, inquieta, obstinada. Mientras otras niñas se contentaban con muñecas, ella prefería el movimiento, el ruido de la pelota golpeando la pared, la emoción de la competencia. Fue su madre quien la inscribió por casualidad en una clase de flamenco a los 6 años. Y sí, bailaba bien. Pero fue en el pabellón deportivo de Huelva, donde por primera vez vio una clase de bádminton, cuando algo cambió dentro de ella. Tenía apenas 8 años. Miró a su madre y dijo con una determinación insólita: «Yo quiero hacer eso». Y así comenzó todo. La niña prodigio, que voló con alas propias. Desde el primer instante, sus entrenadores vieron en Carolina algo distinto. No solo era talentosa, era feroz. Entrenaba como si el mundo dependiera de cada punto. No aceptaba perder. Lloraba de rabia, no de tristeza. A los 10 años ya competía con adolescentes. A los 12 ganaba torneos regionales. A los 14 ya era una promesa nacional. Fue entonces cuando el destino la puso a prueba por primera vez. El Centro de Alto Rendimiento de Madrid la invitó a mudarse a la capital para entrenar con los mejores. Era una decisión dura para una niña. Pero Carolina no titubeó. Con el corazón roto por dejar a sus padres, hizo la maleta y se marchó. Gonzalo, su padre, recuerda aún el día en que la despidió en la estación. «Se me partía el alma», confesó años más tarde. Pero vi en sus ojos una convicción que no se puede frenar. Era su camino, y vaya si lo fue, un ascenso meteórico. En cuestión de años, Carolina Marín se convirtió en una tormenta que arrasó con el panorama internacional. En 2009, con tan solo 16 años, logró una medalla en el Europeo Junior. En 2013, ganó su primer título importante. Y en 2014, sorprendió al mundo al consagrarse campeona del mundo en Copenhague, venciendo a las favoritas asiáticas en su propio terreno. España, un país sin tradición en bádminton, de pronto tenía una campeona mundial. Carolina era un fenómeno. Su energía, su grito feroz tras cada punto, su mirada de acero. Fue portada de periódicos, tema de conversación en programas deportivos. Incluso llegó a hablarse de efecto Marín. Pero detrás de cada victoria, había un sacrificio invisible. Madrugadas sin descanso, entrenamientos extenuantes, lesiones dolorosas y la distancia eterna con su familia. Gonzalo y Toñi la veían solo en vacaciones. Carolina no nos necesitaba cerca, diría su madre con ternura. Ella necesitaba volar. El dolor detrás del éxito. La gente veía las medallas, los trofeos, la sonrisa amplia de la campeona. Pero nadie imaginaba las lágrimas en la soledad de una habitación de hotel. Carolina, aunque fuerte, era también humana. Se fracturó 2 veces el mismo ligamento de la rodilla. Vivió meses de rehabilitación en silencio, alejada de las pistas, luchando contra la frustración. Durante una entrevista en 2021 confesó: «He pasado noches enteras llorando, preguntándome si merecía la pena seguir. Y aunque cada vez regresaba más fuerte, algo en ella comenzaba a desgastarse. El cuerpo aguantaba, pero el alma empezaba a rendirse». Fue en medio de esa tormenta emocional que ocurrió lo impensable.
El día en que todo cambió, en marzo de 2022, Carolina estaba en pleno proceso de recuperación de una nueva lesión, cuando recibió una llamada que jamás podrá olvidar. Su madre, con voz quebrada, le dijo: «Es tu padre. Ha sufrido un derrame cerebral». El mundo de Carolina se detuvo. Viajó de inmediato a Huelva. En la sala de urgencias vio a su padre, postrado, inconsciente, rodeado de tubos. «Era mi roca», diría después. Y verlo así me partió en 1000 pedazos. Gonzalo Marín sobrevivió, pero nunca fue el mismo. La hemiplegia le impidió volver a caminar. Carolina, por primera vez, pensó en dejarlo todo. Yo era fuerte por él. Ahora, ¿cómo sigo sin su voz, sin sus consejos? Escribió en sus redes sociales en una publicación que conmovió a millones. Desde que entonces, cada partido tenía un nuevo significado. Ya no jugaba por la gloria, jugaba por su padre. La decisión que conmocionó al mundo deportivo. En junio de 2025, Carolina Marín convocó a una rueda de prensa urgente en Madrid. Todos pensaban que anunciaría su regreso tras una nueva lesión. Pero lo que dijo dejó a todos en shock. Con lágrimas en los ojos y la voz rota, dijo: «He perdido la motivación. He perdido a mi compañero de vida. Mi padre ha fallecido. Y con él se ha ido una parte de mí. No puedo seguir». Era su retiro. Un adiós prematuro. A los 32 años, con una carrera que aún podía dar mucho más, Carolina Marín se despedía del deporte. Las redes explotaron. Compañeros, entrenadores, deportistas de todo el mundo le enviaron mensajes de apoyo. Pero la herida ya estaba abierta. El funeral de Gonzalo Marín fue íntimo, cargado de dolor. Carolina no habló con la prensa durante semanas. Se encerró en su casa en Madrid, alejada del ruido. Solo su círculo más íntimo supo lo que estaba viviendo. Una hija rota, un país en duelo. España entera sintió el golpe. La campeona, la guerrera, la que nunca se rendía, ahora estaba de rodillas. Los medios hablaban de su legado, de sus logros, de lo que representó para el deporte español. Pero nadie podía llenar el vacío que ella sentía. «No me duele haberme retirado del bádminton», diría más tarde en una entrevista exclusiva. «Me duele haber perdido al hombre que me enseñó a luchar». Su madre, Toñi, ha sido su único pilar. Juntas, en silencio, han llorado, han recordado, han intentado reconstruirse. Pero como confiesa Carolina, hay ausencias que no se superan, solo se aprende a vivir con ellas. Un adiós inesperado, como la muerte de Gonzalo Marín quebró el alma de una campeona. La noticia de la muerte de Gonzalo Marín se difundió con rapidez por los medios españoles. No era simplemente la pérdida de un padre más. Era la caída de un pilar en la vida de la mujer que había conquistado el mundo empuñando una raqueta de bádminton. Carolina, a quien el público solo conocía como una fuerza imparable. Finalmente mostraba su costado más humano, más roto, más frágil. Y en ese momento, toda España comprendió que el deporte había perdido algo más que una campeona. El padre, el motor, el refugio. Durante años, Gonzalo Marín fue mucho más que el padre de Carolina. Fue su mentor silencioso, su confidente, su motivación más profunda. Aunque siempre evitó las cámaras, su presencia era constante en la sombra. Llamadas antes de cada partido, mensajes después de cada entrenamiento, silencios llenos de orgullo cuando su hija subía al podio. Carolina lo describía como su brújula emocional. «Era la persona que me entendía sin que tuviera que explicarle nada», dijo una vez. Incluso en la distancia, cuando ella entrenaba en Madrid y él permanecía en Huelva, mantenían una conexión indestructible. Gonzalo era quien la animaba a levantarse cuando una lesión la dejaba tirada. Era él quien, tras cada derrota, le repetía: «Hija, tú no pierdes, tú aprendes». Cuando cayó enfermo tras el derrame cerebral, Carolina vivió meses de incertidumbre.
Suspendió torneos, canceló eventos, se alejó de los focos. Su mundo entero giró alrededor del estado de salud de su padre. Y cuando finalmente Gonzalo falleció, fue como si la llama interior que impulsaba a la campeona se extinguiera de golpe. La rueda de prensa más difícil de su vida. El salón de prensa del Consejo Superior de Deportes en Madrid estaba abarrotado. Cámaras de televisión, reporteros de todos los medios, fotógrafos ansiosos por captar una imagen. Pero cuando Carolina Marín apareció, con el rostro pálido y los ojos hinchados, el bullicio cesó. En el silencio más absoluto, se sentó ante el micrófono y dijo unas palabras que España nunca olvidaría. No sé cómo seguir sin él. He luchado toda mi vida, pero esta batalla no la puedo ganar. Me retiro del bádminton. Mi alma está rota. No hubo preguntas. Nadie se atrevió a romper el momento. Solo aplausos suaves, contenidos, llenos de respeto. Era el adiós de una guerrera vencida, no por un rival en la pista, sino por el dolor de la vida misma. El duelo en privado y el encierro voluntario tras aquella comparecencia pública. Carolina desapareció. Se recluyó en su apartamento en Madrid durante semanas. No respondió llamadas, no publicó nada en redes sociales. Ni siquiera su equipo de trabajo sabía cómo estaba. Solo su madre, Toñi, mantenía contacto constante. Los medios comenzaron a especular. Estaba sufriendo una depresión. ¿Volvería algún día? Se había ido para siempre del deporte. Algunos incluso escribieron columnas pidiéndole que luchara por su padre, que regresara a las canchas como tributo a Gonzalo. Pero nadie comprendía la magnitud del vacío que sentía. Una amiga cercana, que pidió anonimato, declaró a un medio: Carolina no ha dejado de llorar desde que su padre murió. No es que no quiera jugar. Es que ya no ve sentido en nada. Está en un duelo profundo, en una oscuridad que nunca había vivido. El último mensaje de su padre. Días después del funeral, Carolina encontró una nota manuscrita en uno de los cajones del escritorio de su padre. Era una carta breve, sin fecha. Gonzalo la había escrito tiempo atrás. Quizás cuando ya sospechaba que su salud no le permitiría seguir acompañando a su hija. El mensaje decía: si algún día ya no estoy, prométeme que no dejarás de luchar. Tú naciste para brillar. Y aunque no me veas, estaré ahí. En cada raqueta, en cada salto, en cada punto. Te amo. Carolina compartió esta nota meses después, en una publicación en Instagram, acompañada de una foto en blanco y negro junto a su padre. Fue el primer mensaje que publicó tras su retiro. La imagen se viralizó al instante. Cientos de miles de seguidores dejaron mensajes de apoyo, fuerza y admiración. Pero el corazón de Carolina seguía sangrando. Las secuelas emocionales. El deporte como herida abierta. Lo que antes era pasión, ahora era una herida. Ver partidos de bádminton en la televisión le provocaba ansiedad. Escuchar los gritos del público en torneos internacionales la hacía llorar. Visitó a psicólogos, terapeutas, incluso probó con sesiones de meditación. Nada parecía aliviar el peso que cargaba. La Federación Española de Bádminton le ofreció un puesto como asesora técnica. Ella agradeció el gesto, pero lo rechazó. No puedo estar cerca del deporte todavía, confesó. Todo le recordaba a su padre. Las pistas, los uniformes, las entrevistas. Era como si el bádminton se hubiera convertido en un fantasma imposible de exorcizar. Toñi, su madre, asumió el rol de sostén emocional. Pasaba semanas con ella en Madrid, cocinándole, acompañándola en caminatas, evitando hablar del pasado. Solo quiero que recupere la sonrisa, decía entre lágrimas en una entrevista en televisión. Los medios y la presión del público. No todos fueron comprensivos. Algunos medios empezaron a cuestionar su silencio. Se publicó que su contrato con patrocinadores estaba en riesgo, que su imagen como figura pública se estaba deteriorando. Algunos incluso sugirieron que estaba aprovechando el duelo para no enfrentar su decadencia deportiva.
Estas críticas enfurecieron a sus seguidores. Las redes sociales se volcaron en defensa de Carolina. En X, antes Twitter, el hashtag Fuerza Carolina se convirtió en tendencia mundial durante más de 48 horas. Atletas como Rafael Nadal, Pau Gasol y Mireia Belmonte publicaron mensajes de respaldo. Lo que ha hecho por el deporte español no se olvida. Tómate tu tiempo, campeona, escribió Nadal. Pero a pesar del apoyo, la herida seguía abierta. La relación inquebrantable entre padre e hija. Quizás uno de los aspectos más conmovedores de toda esta historia es la intensidad del vínculo entre Carolina y Gonzalo. No era una relación común, era una conexión casi espiritual. Cuando Carolina ganó su primer mundial, lo primero que hizo fue marcar el número de su padre. «Papá, lo conseguimos», le dijo llorando. Gonzalo, que nunca viajó a verla competir fuera del país por miedo a volar, celebraba cada punto desde casa. Organizaba reuniones familiares para ver los partidos. Guardaba recortes de prensa, grababa las entrevistas, coleccionaba cada trofeo en réplicas que mandaba a hacer especialmente. El día en que supone que su hija ganó el oro olímpico en Río 2016, el barrio entero de Huelva lo escuchó llorar. «Es la niña de mis ojos, y hoy le ha demostrado al mundo de qué está hecha», decía orgulloso. El eco de una pérdida que resuena en toda España. La muerte de Gonzalo no fue solo una pérdida para Carolina. Fue también un recordatorio para todos de lo frágiles que son los ídolos. De que detrás de los gritos de triunfo hay corazones que sangran, personas que sufren, familias que se rompen. Carolina Marín, que se levantó 1000 veces de las derrotas más duras, no pudo levantarse del dolor de perder a su padre. Y esa vulnerabilidad la convirtió en más humana, más cercana, más real. Muchos opinan que regresará algún día, que encontrará la forma de honrar a su padre no con el silencio, sino con una nueva etapa de su carrera. Otros creen que su legado ya está completo y que lo mejor es dejarla sanar en paz. Ella, por ahora, guarda silencio, entre la sombra y la esperanza. La lucha interna de Carolina Marín para seguir adelante. El tiempo no cura todas las heridas. A veces solo enseña a convivir con ellas. Para Carolina Marín, los meses posteriores a la muerte de su padre no fueron un camino de sanación, sino un lento y doloroso aprendizaje sobre cómo respirar sin el hombre que había sido su ancla, su motor y su refugio emocional. Lejos de los focos, de las pistas y del ruido mediático, Carolina comenzó a vivir una vida completamente distinta a la que había conocido desde los 8 años. Por primera vez en décadas, no había horarios de entrenamiento, no había competiciones, no había metas deportivas que perseguir. Y esa ausencia, lejos de traer paz, la sumergió en un vacío inquietante, el silencio que grita más fuerte que cualquier ovación. Los días de Carolina se volvieron largos, silenciosos, casi idénticos entre sí. Despertaba tarde, caminaba sin rumbo fijo por su apartamento, evitaba mirar cualquier objeto relacionado con el bádminton. La raqueta que había colgado en una pared terminó guardada en un armario. Las medallas, envueltas en cajas, dejaron de brillar. Una persona cercana a su entorno reveló más tarde. Carolina pasó por una etapa de negación profunda. No hablaba de su padre, no lloraba delante de nadie. Era como si su mente se negara a aceptar que ya no estaba. Ese silencio no era fortaleza, era supervivencia, la culpa invisible. Cuando el amor se convierte en carga, uno de los sentimientos más devastadores que comenzó a perseguirla fue la culpa. Carolina se reprochaba no haber pasado más tiempo con su padre, haber priorizado torneos, viajes y entrenamientos. Aunque sabía racionalmente que él siempre la apoyó, emocionalmente se castigaba. Si me hubiera retirado antes, si hubiera estado más en casa, si no hubiera forzado tanto mi cuerpo. Pensamientos recurrentes que la asaltaban por las noches, cuando el mundo dormía y ella se quedaba sola con sus recuerdos. En sesiones de terapia, que inicialmente rechazó y luego aceptó casi por obligación,
Carolina comenzó a verbalizar por primera vez esa culpa. Según uno de los profesionales que la atendió, su duelo estaba profundamente ligado a la identidad. Ella no solo perdió a su padre, perdió la razón por la que luchaba. Y cuando una persona ha construido toda su vida alrededor de una motivación, perderla equivale a perderse a sí misma. El cuerpo que ya no obedece al alma. Aunque había anunciado su retiro, Carolina intentó en varias ocasiones volver a entrenar de forma privada, no para competir, sino para sentir algo familiar. Sin embargo, su cuerpo, castigado por años de exigencia extrema y lesiones, parecía enviarle un mensaje claro: ya no era el mismo. Las rodillas le dolían, la espalda se resentía y, sobre todo, la mente se bloqueaba. Cada vez que golpeaba el volante, una imagen aparecía inevitablemente en su cabeza. Su padre viéndola desde casa, sonriendo, orgulloso. Ese recuerdo, que antes la impulsaba, ahora la paralizaba. Sentía que si volvía a jugar sin él, lo estaba traicionando. Confesaría más adelante. ¿La presión de volver? Y el derecho a no hacerlo. A medida que pasaban los meses, comenzaron a surgir rumores de un posible regreso. Algunos medios hablaban de un retorno épico, otros de la última oportunidad de Carolina Marín. La presión no era directa, pero estaba ahí, latente. Antiguos patrocinadores preguntaban con cautela. Directivos deportivos dejaban la puerta abierta. Incluso algunos aficionados, con buenas intenciones, le escribían mensajes como: tu padre querría verte luchando otra vez. Pero esas palabras, lejos de animarla, la herían. Carolina empezó a cuestionarse algo fundamental. ¿Y si su padre también querría verla en paz, lejos del sufrimiento, aunque eso implicara abandonar el deporte? Por primera vez, se permitió pensar que no debía nada a nadie, que su valor no dependía de medallas ni títulos, que tenía derecho a detenerse, un viaje inesperado. Huir para encontrarse. A finales de ese año, Carolina tomó una decisión radical. Se marchó de España durante varias semanas. Sin anunciarlo públicamente, viajó primero a Portugal, luego a Costa Rica. Buscaba anonimato, naturaleza, silencio. Caminó por playas solitarias. Durmió en alojamientos sencillos. Habló con desconocidos que no sabían quién era. Por primera vez, no era la campeona. Era solo Carolina. En Costa Rica, según personas de su entorno, vivió uno de los momentos más reveladores de su proceso. Durante una caminata por la selva, se quebró por completo. Lloró durante horas. Gritó. Se permitió sentir todo lo que había contenido durante meses. Ese día murió la Carolina que solo sabía luchar, diría después. Y nació otra que está aprendiendo a vivir. El recuerdo del padre como guía, no como ancla. Poco a poco, el recuerdo de Gonzalo comenzó a transformarse. Dejó de ser una fuente de dolor constante para convertirse, lentamente, en una presencia serena. Carolina empezó a recordar sus palabras no como exigencia, sino como amor. Hija, sé feliz, aunque no ganes. No eres badminton, eres mucho más. Frases que había escuchado 1000 veces, pero que solo ahora comprendía de verdad. En una entrevista íntima concedida meses después, Carolina dijo algo que conmovió profundamente al público. Mi padre no me hizo campeona para que yo me destruyera. Me hizo fuerte para sobrevivir incluso sin él. ¿Renacer lejos de las pistas? Aún sin regresar al deporte, Carolina comenzó a explorar nuevas facetas de sí misma. Se interesó por la psicología deportiva, por el acompañamiento emocional a jóvenes atletas, por contar historias reales detrás del éxito. Visitó centros de formación. Habló con deportistas jóvenes sobre la presión, el miedo, el fracaso. No como ídolo, sino como alguien que había caído. Si mi historia sirve para que alguien no se rompa por dentro, entonces todo esto habrá tenido sentido, dijo en una charla privada. No era un regreso, era una transformación. La esperanza, tímida pero real. Aunque el dolor seguía ahí, ya no lo dominaba todo. Carolina empezó a sonreír de nuevo, aunque con cautela. A hacer planes a corto plazo. A pensar en el futuro sin miedo.
No sabía si volvería a competir. No sabía si algún día empuñaría una raqueta en una final. Pero por primera vez desde la muerte de su padre, sabía algo esencial. Seguía viva. Y eso ya era una victoria. El legado que nadie vio. Cómo la tragedia redefinió para siempre a Carolina Marín. Carolina Marín había sido, durante más de una década, la imagen viva del coraje, del empuje, de la excelencia. Pero fue en el momento más oscuro de su vida, cuando el dolor personal la despojó del traje de campeona, que se reveló su verdadera grandeza. No por los títulos ganados, no por los récords batidos, sino por la forma en que decidió resignificar su existencia después de la muerte de su padre. Desde las cenizas del duelo, emergió una Carolina distinta. Ya no era la guerrera invencible, era la mujer que había sobrevivido a su propia tormenta. De las pistas a la palabra. Una nueva vocación. En 2026, un año después de su retiro oficial, Carolina sorprendió al mundo deportivo al anunciar que estaba escribiendo un libro. No era una autobiografía gloriosa ni una recopilación de triunfos. Era un testimonio personal. Crudo. Doloroso. Lleno de confesiones. Lo que nadie ve fue el título. Y al publicarse, se convirtió rápidamente en un fenómeno editorial en España y en toda Europa. En él, Carolina relataba su relación con su padre desde la infancia hasta sus últimos días, y cómo esa figura marcó cada decisión, cada caída, cada éxito. Pero también hablaba de las sombras, la ansiedad antes de cada torneo, las crisis existenciales después de las lesiones, la presión mediática y el vacío tras su retiro. Uno de los fragmentos más compartidos decía: durante años creí que debía demostrarle al mundo que podía con todo, que era indestructible. Hoy sé que la verdadera valentía no está en resistir, sino en saber parar cuando el alma ya no puede más. El libro no solo conmovió a sus seguidores, también abrió un necesario debate sobre la salud mental en el deporte de élite. Carolina fue invitada a congresos, universidades y foros internacionales para hablar de su experiencia. Su voz, antes limitada a los gritos en la cancha, ahora resonaba en auditorios y salones llenos de jóvenes, padres, entrenadores y psicólogos. La Fundación Gonzalo Marín. Un homenaje eterno. Como parte de su proceso de sanación, Carolina decidió crear un espacio que honrara el legado de su padre. Así nació la Fundación Gonzalo Marín, una organización sin fines de lucro, centrada en el acompañamiento emocional de atletas jóvenes y sus familias. El objetivo era claro: ofrecer herramientas psicológicas y humanas a quienes, como ella, se enfrentaban a las exigencias del deporte sin el apoyo necesario. Con sedes en Huelva y Madrid, la fundación comenzó ofreciendo becas, talleres y sesiones de orientación. Pero lo más significativo fue su programa llamado Nunca estás solo, donde exdeportistas y profesionales de la salud mental se convertían en mentores de adolescentes. Carolina participaba activamente, no desde un pedestal, sino como una más. Contaba su historia, escuchaba, acompañaba. No quiero ser una estatua de bronce en una plaza. Quiero ser útil, decía con humildad. El deporte, una herida que empieza a cerrar. Aunque durante mucho tiempo no podía acercarse a una pista sin sentir dolor, en 2027, Carolina sorprendió a todos cuando asistió como espectadora al Campeonato Europeo de Bádminton celebrado en Dinamarca. Fue su primera aparición pública relacionada con el deporte desde su retiro. No habló con la prensa. Se sentó discretamente entre el público. Aplaudió. Sonrió. Y, según testigos, lloró en silencio durante la ceremonia de clausura. Un periodista captó una imagen que se volvió viral. Carolina de pie, aplaudiendo a una joven jugadora española que había alcanzado las semifinales. La campeona del pasado, rindiendo homenaje al futuro. Esa noche, publicó un mensaje en X, antes Twitter. Hoy volví a ver magia en una cancha, y por primera vez no dolió, solo emocionó. Aquellas palabras fueron interpretadas como una señal de que su herida comenzaba a cicatrizar.
El legado más allá de las medallas, Carolina Marín sigue siendo, sin duda, una de las deportistas más importantes en la historia de España. Pero su legado ya no se mide solo en oros ni en títulos. Hoy es referente de resiliencia, de humanidad, de coraje silencioso. Su historia ha inspirado a generaciones que entienden que los campeones también sufren, también caen, también lloran, y que eso no los hace menos, sino más reales, más dignos, más admirables. En una entrevista concedida a finales de 2027, Carolina dijo algo que quedará para la historia. Si alguien me pregunta cuál fue mi mayor victoria, no diré que fue el mundial ni el oro olímpico. Diré que fue sobrevivir a la pérdida de mi padre sin dejar de amar la vida. Un final, que es también un comienzo. Carolina aún vive en Madrid. Comparte tiempo con su madre, con amigos íntimos y con los jóvenes que asisten a su fundación. No ha descartado volver al deporte, quizá como entrenadora, quizá como mentora, pero no tiene prisa. Ha aprendido a vivir en presente, a escuchar el silencio, a respetar su dolor sin permitir que lo defina. Y aunque la pista ya no sea su escenario principal, su historia sigue corriendo, saltando y ganando puntos en los corazones de millones. Porque Carolina Marín no es solo una deportista. Es un testimonio de que incluso en el más trágico final, puede brotar una nueva forma de vida. Una vida que honra, que transforma y que inspira.